Hay un futuro próximo muy brillante para la entera humanidad. Toda la entera humanidad ha estado regida y controlada y manipulada por seres de la oscuridad. Estos seres de la oscuridad han puesto a cargos desde los tiempos más remotos, más allá de los faraones, en Canaán, en Babilonia, en Grecia, en todas partes donde ha habido potencias mundiales, pero han sido siempre potencias controladas por los espíritus de la oscuridad, hasta el día actual. Y puesto que el poder se les va a quitar a estos regentes que controlan religiones, noblezas, políticos, satanistas, banqueros, élites de la sociedad oscura, se les va a quitar el poder y van a ser destruidos, aunque de momento van a ser encarcelados por 1000 años. Pero hay cosas sorprendentes que ahora no podría nunca entender la humanidad, de momento, hasta que no tenga la oportunidad de mostrar estas pruebas, estos detalles como tiene que ser, punto por punto, descubrimiento tras descubrimiento, los medios de comunicación para alcanzar a todo el mundo. Lo llegaré a conseguir. Estos seres de la oscuridad tienen muchos nombres: espíritus, demonios, etcétera, etcétera, seres de otra dimensión, ángeles caídos, como quieran, son seres sobrenaturales que han controlado el mundo. Pero estos seres sobrenaturales, y a grosso modo explicaré, muchos de ellos ya están encerrados en hoyos de densa oscuridad, o el Tártaro, que quiere decir Tártaro, una prisión oscura. En las Sagradas Escrituras, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, habla de estos seres, o de estos espíritus de la oscuridad, que están encerrados en Tártaro, y están encerrados muchos en hoyos de densa oscuridad, preservados para el día de juicio de ellos, para ser cortados o eliminados. Hay cosas inexplicables que la gente no podría entender, porque a la gente se le ha engañado. Estos seres de la oscuridad han creado religiones, miles de religiones diferentes. Como cabeza de las miles, el Vaticano, que es la cabeza de los satanistas del mundo. O sea, la cabeza que controla satanistas, religiones, sectas satánicas, ocultistas, los caballeros de Malta, etcétera, etcétera, etcétera. Son la cabeza, la más rica naturalmente de todas, la que más crímenes, torturas, violaciones de niños, asesinatos de niños, pero millones. Aquí se habla de millones. Y claro, les han dado estos seres de la oscuridad poder, como a las noblezas, como a los satanistas, Illuminatis y otras organizaciones del Opus Dei y tal, poder y dinero, para poder manipular con dinero y comprar todo lo que tengan que comprar, sobornar y arruinar lo que tengan que arruinar o crear guerras. Porque el Vaticano ha creado matanzas inverosímiles, torturas como ninguna organización satánica ha hecho. La Inquisición ha hecho estragos a millones, niños, mujeres, hombres, y las cruzadas pues son millones. Y en Sudamérica ha eliminado y ha quemado vivos millones de hombres, mujeres, indios, niños, bueno. Alucinante. No hay organización criminal en el mundo, ni Hitler siquiera, que haya hecho tantos crímenes, daños, robos, como el Vaticano y su gentuza criminal. Pero su fin se acerca cuando estos seres de la oscuridad se han eliminado. Ahora hablaré un poco, para que lo entiendan, del Tártaro, o los hoyos de densa oscuridad. Hay en Malta, hay unas construcciones cíclopes que la gente no ha entendido. ¿Quién ha hecho esas construcciones de piedras gigantescas, pulidas? Y luego subterráneos con piedras perfectamente pulidas. ¿Qué significa? ¿Quién lo ha hecho? ¿No? Y hoyos inmensos que no tienen fin. No lo entiende, arqueólogos, pero si en la isla de Malta no ha habido hierro nunca, no ha habido metales, no ha habido cultura. ¿Quién ha hecho todo aquello y para qué? Y de por qué precisamente los caballeros de Malta, de la Orden de Malta, son los que controlan los satanistas del mundo, y las noblezas, y los Hitler, Himmler, los papas, las noblezas, la reina de Inglaterra, todos miembros
de la Cruz de Malta, o sea, todos miembros de la secta satánica que controla a los satanistas del mundo. O sea, es una organización muy diversa con muchas ramificaciones, pero todas trabajando juntos para destruir el mundo y crear dolor, ruina y atraso y terror. Allí en estos agujeros, hoyos de densa oscuridad que habla el apóstol Pedro en Malta, son unos hoyos que con sondas no han podido ver el fin. Son oscuros, gigantescos y no ven por ninguna parte el fin. Algunos piensan, llegará al centro de la Tierra. No pueden llegar al centro de la Tierra. No hay ningún orificio, porque es complejo, que se pueda profundizar hacia el centro y llegue al centro. Imposible. Es imposible. Quiere decir, el centro de la Tierra, aparte que ya es otra historia, hueco, hay culturas súper avanzadas, hay lagos, agua dulce, animales, hay un sol central, o sea, es otro mundo en el centro. Pero estos agujeros, o hoyos de densa oscuridad de Malta, no van así en perpendicular, ni mucho menos, sino que al profundizar, para que se haga una idea, la Tierra es redonda, gira sobre su eje y en traslación alrededor del Sol. Al profundizar, no va así en perpendicular hacia el centro, sino cualquier orificio gigantesco que se hiciese va así en parabólica. Y hace así un giro, y por mucho que profundice, en vez de ir al centro, hace un círculo, que haría un círculo al centro, a toda la Tierra. Volvería al mismo lugar. Por mucho que profundizaras, se profundizaría y jamás sería al centro, sino se desviaría en parabólica, iría profundizando y volvería al punto de partida recorriendo todo el planeta. Estos hoyos de densa oscuridad inmensos, hay debido a la atracción, a la rotación de la Tierra, que es inverosímil, gigantesca, crean un campo magnético, de tal manera que estos espíritus, siendo perversos, estos ángeles caídos, como quieran llamarlo, demonios, Satanás, son energía. Al ser encerrados en estos hoyos de densa oscuridad, esa rotación, esa energía gigantesca que circula en esos hoyos, porque no son perpendiculares, sino van paralelos, crean una barrera de la cual estos no pueden salir de ninguna manera. Están preservados, algunos desde antes del diluvio, para ser destruidos. Y hay algo más inverosímil. Es que, pero ya te digo, explicaré esto con más detalle cuando pueda hablar en los medios con pruebas palpables y filmaciones, etcétera, etcétera. Estos espíritus han visto su propia muerte. Esto es inverosímil. ¿Cómo es que están vivos todavía algunos, muchos, millones en la Tierra? Pero han visto su muerte, literal. Hay que pensar una cosa. Estos espíritus venidos de otra dimensión no son humanos. De tal manera que al ser una energía potente, inteligente, recorren, o por decirlo de alguna manera, el tiempo para ellos discurre de otra manera. Vienen de un estado donde no hay ni presente, ni pasado, ni futuro, es un eterno presente. Y para ellos la barrera del tiempo es algo difícil de entender. Para ellos pueden ir al futuro o al pasado, da igual. No hay barrera. De hecho, los seres humanos ya están creando una forma de energía para recorrer el pasado, ir al pasado o al futuro, y lo lograrán, porque hay un texto en las Escrituras, en el Génesis capítulo 11, versículo 6, donde Dios mismo dice en ese texto que no hay nada que pueda pensar el hombre realizar que le sea imposible. O sea, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y todo lo lograremos, como si fuéramos dioses, humanos, de carne y sangre. Bueno, estos, al no tener un tiempo prescrito, porque la Tierra, la Luna y las vueltas de la Tierra crean un calendario para los humanos, día, noche, semanas, meses, años. Pero estos no. De tal manera que el discurrir en la barrera del tiempo, ellos han visto en el futuro su destrucción. Ellos mismos lo han visto, cómo van a ser destruidos para siempre, y sin embargo han pasado al pasado, que hoy es presente, ya digo, es complejo de entender, para que estén preservados para esta venida que viene del espacio, para su propia destrucción, van a ser encerrados en estos hoyos de Malta, inmensos hoyos de densa oscuridad, y estarán en esa rotación inmensa que hace la Tierra en esos hoyos, crean un campo magnético tan impresionante que no pueden salir para ser ejecutados en el futuro.
Lo cual discurre, quiere decir que la Tierra, la humanidad que ahora está sufriendo las consecuencias de que estos seres ven que sus días se acaban, está tratando de crear guerras mundiales, de crear terror, miedo, inseguridad, violaciones de todo tipo, asesinatos. Es la venganza, como cuando Hitler, en su lema o gobernar el mundo, destruir el mundo, cuando ya estaba finalizada la guerra, que había perdido, mandaba ejecutar a soldados, a gente, aterrorizando, mandando a los niños al frente. O sea, ya era destruir Alemania, literalmente edificios, casas, ciudades y personas. Para él hubiera destruido todo, el mundo entero llegado a un caso. Así, esa mentalidad diabólica es la que ejecutan estos seres de la oscuridad. Así que los hoyos de Malta, estos hoyos inmensos, van a ser su cárcel hasta que sean destruidos y encerrados. Lo cual significará que la humanidad recibirá bendiciones porque los Anunnakis volverán de nuevo y traerán, ven en algunas filmaciones de Anunnakis, de Babilonia, de otros países, que se ve con dos relojes, porque para ellos vienen de un tiempo a otro tiempo. O sea, es complejo, ya digo, para ver el pasado y el futuro del tiempo en que están viviendo. Y ven con un tipo de fruta en la mano, recogiendo de un árbol, porque hay una fruta del árbol que había en el Edén, no el árbol del bien y del mal, un fruto, sino había un árbol alrededor, al lado mismo, el árbol de la vida. Ese fruto se dará a la humanidad sobreviviente, millones de personas, para que puedan esos millones de personas sobrevivientes regenerar su DNA, su organismo, y ya nunca más se hagan viejos, se rejuvenezca el organismo y se queden jóvenes y fuertes, dinámicos y perfectos para la eternidad. Cuando estos seres sean exterminados de la tierra y sus organizaciones religiosas, satánicas, ocultistas, illuminatis, toda esta camarilla de asesinos, sean exterminados con ellos, porque van a ser exterminados en un exterminio selectivo que vendrá sobre la humanidad. Así que la humanidad está en vías de recibir la vida eterna que se perdió allá en el Edén hace 6000 años. Un fuerte abrazo a todos, guerrilleros, de Alberto Canosa, y ya sabéis el lema, y no perdáis esperanza por ellos, que son pocos y cobardes, y cada vez son menos.